Mi nombre es Wilmer Aparicio y hoy comenzamos una serie de 20 videos de la materia Reino, Poder y Gloria. Vale decir que estos 20 videos serán el contenido básico de nuestra materia, mismo que será complementado en nuestras clases virtuales los días lunes, miércoles y viernes. ¿Okay? O sea que comencemos dando gracias a Dios. Padre, gracias por darnos esta oportunidad y este tiempo para compartir tu palabra con mis hermanos y con mis hermanas. Señor, enséñanos acerca de cada una de estas diapositivas que vamos a ver, que podamos estar listos y predispuestos a aprender de tu palabra y de todo lo que tú quieras enseñarnos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con la lección número 1 de la unidad número 1, Jesús, su vida y su ministerio, y la lección número 1, el Nuevo Testamento. Veamos acerca de los escritos referentes a Jesús. La historia nos enseña que este gran personaje, Jesucristo, ha sido mencionado tanto por autores no cristianos como por autores cristianos. Y esto es muy importante para que nos demos cuenta del impacto que él ha tenido a lo largo de la historia y de los siglos. Como autores no cristianos, por ejemplo, autores romanos tenemos a Suetonio, tenemos a Tácito, tenemos a Plinio, y autores judíos como Flavio Josefo, que es uno de los historiadores más conocidos dentro del ámbito judío. Y autores cristianos, por supuesto, tenemos a todos los que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si hablamos del Antiguo Testamento, encontramos las profecías mesiánicas, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, lo encontramos más de 900 veces citado a Jesucristo en las páginas de la Nueva Alianza. En Marcos capítulo 14, verso 24, la Biblia dice: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, que es una referencia a la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Vamos a responder a 10 preguntas básicas sobre la Biblia. La número 1 es: ¿qué es la Biblia? Conjunto de libros judíos y cristianos de finalidad religiosa, escrita por diversos autores en diferentes géneros literarios y que ha tenido una decisiva influencia en la civilización occidental. Efectivamente, la Biblia es un conjunto de 66 libros en cuanto a la Biblia protestante y tiene una finalidad, digámoslo nosotros, espiritual, ¿no? Han sido más de 40 o aproximadamente 40 los autores que en diferentes géneros literarios han escrito este maravilloso libro, y que por supuesto tiene una influencia tanto en la civilización occidental como en la oriental. En realidad, en todo el mundo la Biblia tiene un impacto sobre todas las personas que podemos leerla. ¿Cómo nace la Biblia? Aquí dice acontecimientos históricos donde actuó Dios. Efectivamente, la Biblia nace de los hechos del Dios Todopoderoso en el cual creemos, ¿no? Desde el mismo Génesis, con la creación de Dios, la creación del universo, de todas las cosas que existen, ahí nace prácticamente todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Luego eso se transmite oralmente de generación en generación y finalmente queda plasmado o plasmada en las páginas de la Biblia, por supuesto, que es el libro que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo está organizada? Se divide en dos partes: Antiguo Testamento con 39 libros y Nuevo Testamento con 27 libros. Este es el canon cristiano protestante, ya que el canon católico adiciona 7 libros más. Muy bien, ¿en qué géneros literarios se escribió? Son varios los géneros literarios, los que podemos mencionar: el histórico, el profético, el poético, etc. En realidad hay más géneros todavía, como el apocalíptico, el legislativo, el lírico, ¿no? Y podemos indagar sobre todos estos géneros en los cuales la Biblia fue escrita. ¿Dónde se escribe la Biblia? El Antiguo Testamento se escribió en 3 lugares: en Israel, Egipto y Babilonia.
y el Nuevo Testamento en Israel, Asia Menor, Grecia y Roma. ¿Quiénes la escribieron? Diversos autores, aproximadamente 40 son los autores que escriben la Biblia. Sabemos que uno solo es el autor intelectual, que es el Espíritu Santo de Dios, pero la Biblia fue escrita humanamente por aproximadamente 40 personas en aproximadamente 1600 años, 16 siglos, imaginémonos esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, historiadores, profetas, reyes, sabios; en el Nuevo Testamento, evangelistas, apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo se escribe la Biblia? Desde el siglo XII a.C. hasta el siglo I después de Cristo, donde la Biblia termina de escribirse. ¿En qué idioma se escribe? El Antiguo Testamento se escribe en 2 idiomas, hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se escribe en griego, ¿no? Es un griego común llamado griego koiné. ¿Para qué se escribió? Para iluminar nuestra vida y comprometernos en el cambio personal y comunitario. Efectivamente, la Biblia tiene un propósito, tiene la meta de que nosotros podamos ser impactados y nuestra manera de vivir, pensar y actuar esté alineada a las páginas escritas en la Biblia. Y no solamente la nuestra, sino de cualquier ser humano en todas partes del planeta donde se la pueda consultar. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? Hay que tomar en cuenta la mentalidad de la época y los géneros literarios. Efectivamente, para que nosotros podamos entender la Biblia es importante entender el contexto en que ésta fue escrita. Y es por eso también que en la actualidad encontramos muchas versiones de la Biblia en lenguaje actual o en lenguaje sencillo, para que podamos entender de una manera más directa, más clara, el mensaje de ciertos pasajes de la Biblia que no son de fácil comprensión, ¿no? Entonces es importante esto, localizar el libro, el capítulo y el versículo, leerlo detenidamente, extraer el mensaje espiritual y aplicarlo a nuestra vida. Ok, hablemos ahora acerca del pueblo de Jesús en la historia. El pueblo de Jesús en la historia fue conocido de tres formas diferentes. Primero se lo conoció como los hebreos. Los hebreos desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. La bajada a Egipto y el éxodo. En este periodo, el pueblo de Jesús fue conocido como el pueblo hebreo. Desde la entrada a Canaán, la monarquía, ya el inicio del reinado de Saúl, David, etc. y todos los reyes, hasta la división del reino del norte, del reino del sur en el año 931 a.C., fueron conocidos como los israelitas. Y a partir del destierro, vale decir, de la llevada en cautiverio de este pueblo a las naciones enemigas, fueron conocidos como los judíos, ¿no? En el año 587, Judá es llevado cautivo a Babilonia, y en todo este periodo, hasta el dominio de los imperios persas, griegos, romanos, etc., fueron conocidos como judíos. Incluso en la actualidad son conocidos como judíos, ¿verdad? Sin embargo, a partir del año 33 después de Cristo ya surge el cristianismo, ¿no? Y la Biblia nos dice que nos enseña que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Y ahí viene ya la nueva forma de llamar al pueblo del Señor como los cristianos. Hablemos de la ficha personal de este gran personaje, de este gran hombre que vivió entre nosotros, Jesús de Nazaret. Su nombre, Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Yahvé salva. Sus papás, José y María, lugar de nacimiento Belén, domicilio Nazaret, estado civil soltero, estudios, la Biblia nos dice que él sí sabía leer y escribir, y de oficio carpintero. Su nombre, como hemos dicho, Yeshua, en español Jesús, se repite unas 557 veces en los evangelios
y en total aproximadamente 905 veces en todo el Nuevo Testamento. Nombre hebreo similar al de José, que viene de la misma raíz de YHWH, que significa yo soy el que soy, salva. Su familia, sus padres José, carpintero, y María, como nos escribe Mateo 13:55. Sus parientes fueron Elizabeth, madre de Juan el Bautista, y la Biblia nos dice que tenía hermanos y también hermanas en otra parte de la escritura, ¿no? Ahí, por ejemplo, menciona a Santiago, José, Simón y Judas como sus hermanos. Fecha de nacimiento. Esto es un dato muy interesante, ya que se sitúa la fecha de su nacimiento en el año 747 aproximadamente de la fundación de Roma, ya que en ese tiempo Herodes el Grande se encontraba gobernando o como gobernador como rey o gobernador de Roma, ¿no es cierto? Y en esta fecha es que Jesús nace. Vale decir que Jesús habría nacido en realidad en el año 6 aproximadamente antes de Cristo. Y posteriormente la historia nos enseña de que un monje llamado Dionisio el Exiguo, ¿sí? O Dionisio el Pequeño, fue encargado de colocar la fecha del año del nacimiento como el año 1, ¿no es cierto? Y esta fecha tiene un margen de error de aproximadamente 6 años. Entonces podemos tener la certeza de que en realidad Jesús nace aproximadamente en el año 6 antes de Cristo. Nacionalidad e idioma. No fue romano, sino judío de origen galileo. Israel llevaba más de 600 años invadido. Imagínense esta circunstancia. 5 imperios habían impuesto su yugo y ellos estaban ya cansados del dominio extranjero. Esperaban un Mesías libertador y ahí aparece Jesucristo. Él hablaba arameo, un dialecto emparentado con el hebreo, que surgió durante el destierro en el año 587 a.C. Este dialecto es fruto del hebreo y otras lenguas que el pueblo se vio obligado a usar. Jesús sabía también este dialecto, pues era el idioma oficial para las oraciones y lecturas, como lo encontramos en Lucas 4:16, donde nos relata la Biblia que Jesús se levantó a leer. Entonces, efectivamente, él leía, él hablaba y él también escribía en este idioma. Estudios. Jesús no realizó sus estudios en Jerusalén ni hizo cursos con Gamaliel, como nos dice que lo hizo el apóstol Pablo. Él no obtuvo ningún título, él no fue rabino, él no dejó escritos, aunque la Biblia nos enseña de que él sí sabía leer y escribir, como en Juan 8:6 nos dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tuvo el aprendizaje más normal de un joven judío que acudía a la sinagoga. Pero todos se admiraban de su doctrina. Definitivamente Jesús era admirado por todo tipo de personas y hasta los espíritus inmundos, los demonios, eran sorprendidos por la autoridad que venía de las palabras de este gran personaje, Jesús de Nazaret. ¿Dónde vivía Jesús? Hasta su ministerio público, su domicilio fue Nazaret. Luego anduvo de un lugar a otro, la Biblia nos dice, sin casa fija. Cuando iba a Jerusalén se quedaba en casa de Marta y María, pero cuando estaba en Galilea vivía en Capernaum. Es decir, que Jesús estaba en todas partes donde se lo necesitaba. Y finalmente veamos su posición social o su clase social. Siendo rico, se hizo pobre. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa fue la opción desde su nacimiento en un pesebre. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando fue presentado en el templo, sus padres hicieron la ofrenda de los pobres. Lucas 2:24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos, que era la ofrenda que la clase pobre ofrecía en el templo, ¿verdad? Entonces encontramos todos estos datos importantes de nuestro Señor Jesucristo y de su venida. Entonces esta ha sido nuestra introducción a la unidad número 1 y decimos gracias, Señor, por darnos este primer contenido. Te pedimos que nos sigas enseñando en los próximos días, en los próximos contenidos que vayamos examinando. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Muchas gracias y hasta el día de mañana.